Cierto, me sale que no lo has entregado. Ahorita checamos qué fue lo que pasó y ya vemos. Sí, doctora. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se Sí, ve. ya se Sí, ve. doctora, ya se ve. Ahí ya ven la presentación. Sí. Sí. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de prolactinomas o hiperprolactinemia como tal y vamos a ir como abordando. Nada más, vaya, como no les estoy dando como clases de anatomía y eso, nada más quiero que recuerden algunas cosas como que muy básicas y que son bien importantes para que podamos entender como el tema. Acuérdense que la prolactina es una hormona polipeptídica, o sea, es una proteína finalmente, y esta va a estar producida en la hipófisis en las células del lactotropo, que más o menos representan un 15 a 25% de todas las células hipofisarias. Y si ustedes ven en lo que viene siendo la imagen, ahí en la parte, las células del lactotropo están como hacia la parte posterior de la adenohipófisis y vean cómo está como en dos regiones. Eh, Digo, no es como que se aprendan esto, pero para nosotros es importante saber cómo esta localización de las diferentes células porque puede llegar a pasar que, por ejemplo, un tumor que tiene un prolactinoma en este caso, pues como está localizado las células como hacia atrás, el crecimiento puede ser como hacia atrás. Entonces, bueno, les digo, no es como tan importante que se aprendan esto, ¿no? Algo importante de este lactotropo es que tiene una hiperplasia durante la gestación, entonces es normal que las mujeres embarazadas crezca la hipófisis por este crecimiento que está teniendo especialmente el lactotropo. Y bueno, ahorita vamos a ver que la prolactina se va a unir a un receptor transmembrana que es de tipo citosina. Eh, Nada más igual, o sea, no quiero que se aprendan así mucho esto, pero saber que la prolactina tiene como varias isoformas. Una que es la monomérica, que es de 23 kilodaltons y es la forma que frecuentemente vamos a tener la sangre, ¿no? La que más concentración vamos a tener. Por otro lado, vamos a tener la bicprolactina, que es la imagen de abajo a la derecha. Esa bicprolactina es como la unión de dos prolactinas. Pero por otro lado tenemos lo que es la macroprolactina o la van a ver referidas como bicprolactina. ¿Cuál es la característica de esta? Que va a estar unida a inmunoglobulinas. Bueno, esto les digo, no me interesa tanto que se aprendan cuántos kilodaltons, pero sí que hay una forma monomérica y sobre todo esta, que es la macroprolactina, que está unida a los anticuerpos. Ahora, ¿cómo va a ser la secreción de la prolactina? Acuérdense que en endocrino vamos a hablar de ciclos circadianos, entonces cada hormona que veamos va a tener un cierto patrón de este ciclo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que la prolactina durante todo el día se va a estar secretando de una manera pulsátil. Más o menos llegamos a tener de entre 4 a 14 pulsos durante el día y cada pulso va a tener un pico de duración entre 67 a 76 minutos con una media de amplitud de entre 3 a 4 nanogramos por mililitro. Y va a haber un intervalo entre cada pulso entre 93 a 95 minutos y de aquí pues que nos dé 14 episodios al día, ¿no? Algo importante es que vean que la amplitud del pulso va a estar aumentada más o menos 60 a 90 minutos después del sueño y los niveles más bajitos de la prolactina va a ser durante el sueño REM. Entonces aquí vemos como en la gráfica, abajo es básicamente las horas del día, más o menos a la hora que nos vamos a dormir, por ahí de las 12 de la noche es cuando empieza a haber este incremento, se mantiene alto durante toda la noche y casi al despertar es cuando empieza a disminuir este nivel de prolactina. Eh, Algo importante también es que, por ejemplo, la prolactina tiene un aumento después de las comidas, más o menos a los 30 minutos puede aumentar entre un 50 a 100% su valor normal. Esto es importante saberlo porque a veces el que conozcamos en qué momento del día se eleva más la hormona
nos puede ayudar también en la interpretación de algunas pruebas. No es lo mismo que algunas hormonas las mida durante la tarde, durante la noche, a que si las mido durante la mañana. Entonces sí es importante que a veces recordemos un poquito que hay una variación durante todo el día. Ahora, ¿cuánto producimos al día aproximadamente de prolactina? Más o menos 400 microgramos al día. Y esta se va a depurar en el hígado hasta un 75% y el resto va a ser a nivel del riñón. Entonces, cualquier enfermedad que nos altere la función hepática o renal nos puede incrementar esta vida media de la prolactina. La vida media en general es de 25 a 50 minutos, pero esta se puede extender en enfermedades que afecten el hígado o la función renal. Ahora, ¿cómo va a estar regulada toda esta prolactina? Lo más importante para la regulación de la prolactina es la dopamina. La dopamina va a ejercer un efecto inhibitorio en la secreción de la prolactina. De hecho, es el estímulo más importante para inhibir la secreción. Entonces, la dopamina se va a producir en algunos núcleos del hipotálamo y de ahí va a viajar a lo que viene siendo la hipófisis a través del tallo hipofisario y esto va a ser una inhibición de la prolactina. Si por alguna causa se me daña los núcleos donde se está produciendo esta dopamina o se me daña lo que es el tallo hipofisario, pues este efecto inhibidor no va a estar presente, por lo tanto se me puede elevar esta prolactina. Es por eso que los adenomas no funcionales, por la pura compresión que están produciendo en el tallo, pueden alterarme esta secreción de dopamina y por lo tanto vemos elevación de prolactina. Ahora vemos que hay otros factores que también van a participar en la regulación de la secreción de la prolactina. Vemos que dentro de los que estimulan principalmente va a ser la TRH. La TRH, acuérdense que es la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque lo vamos a ver en hipotiroidismo primario. Cuando a mí me falla la tiroides, no produzco hormona tiroidea, no hay un estímulo negativo que me inhiba la secreción de TRH y de TSH. Entonces, si yo pudiera medir estas dos hormonas en mis pacientes hipotiroideos, voy a ver que ambas están elevadas. Al tener una elevación de TRH en un paciente con hipotiroidismo, esta TRH puede ser un estímulo. ¿Para qué? Para que se esté produciendo más prolactina. Es por eso que a veces los pacientes que tienen hipotiroidismo pueden llegar a presentar hiperprolactinemia y en algunos casos tener signos y síntomas clínicos de esta hiperprolactinemia. Vemos que otro factor importante para la estimulación son los estrógenos, ¿no? Sabemos que durante el embarazo tiene que haber un importante aumento en la secreción de prolactina. ¿Para qué? Para que se cumpla todo lo de la lactopoiesis, de la mamogénesis, todo esto, para que finalmente haya una lactancia exitosa. Entonces, durante todo el embarazo hay un aumento de estrógenos, que estos a su vez van a estimular la secreción de prolactina. Vemos acá en el cuadrito, que está como en medio de las dos imágenes, vemos que hay otras sustancias como péptidos opioides, la GnRH, la oxitocina, vasopresina y la serotonina, que nos pueden aumentar esta secreción de prolactina y a su vez el GABA y este GAP, otro péptido, pueden actuar como inhibitorios. Entonces, vean que aquí el principal factor que inhibe es dopamina y los principales factores que estimulan pueden ser estrógenos, también dependiendo si estoy en embarazo o incluso durante la fase del ciclo menstrual. La TRH estimula y dentro de los que inhiben, pues el principal dopamina y pues estos otros menos importantes. ¿Hasta aquí dudas? No, Todo bien, doctora. no, doctora. Por el momento Si no, tienen dudas, me pueden preguntar, me pueden detener, que a veces yo siento que voy muy rápido, entonces no sé si me están entendiendo. Pero entonces hay que tener algunas consideraciones con respecto a la secreción de la prolactina y cómo va a cambiar esta con la edad. Se ha visto que, por ejemplo, en el posparto, el bebé, no la mamá, sino la bebé, va a tener un aumento en la prolactina. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros como mamás le vamos a pasar estrógenos al bebé y ya les decía que el estrógeno va a estimular esta secreción de prolactina. Entonces es normal que en los niños, si yo le mido a un recién nacido la prolactina, pueda estar elevada por este efecto estrogénico. Una vez que este efecto estrogénico se quita, la prolactina se va a normalizar aproximadamente a los 3 meses de vida extrauterina y de ahí hasta los 9 años que va a iniciar la pubertad en promedio,
el niño va a tener la prolactina en los niveles más bajitos detectados. Durante la pubertad, pues va a haber un aumento gradual y durante la menopausia va a disminuir en las mujeres y bueno, también los hombres entran como en andropausia, entonces también puede haber una disminución. Ahora, ¿qué va a pasar también con mi prolactina y el ciclo menstrual o el embarazo? Si hablamos del ciclo menstrual, la fase folicular, principalmente durante la fase folicular temprana, que acuérdense del ciclo, la fase folicular temprana inicia el día que empiezo a menstruar, no es el día que acabo, no es el día la mitad, no, sino es el día que empiezo a menstruar, cuando empieza mi fase folicular temprana y es la fase de todo el ciclo donde todas mis hormonas están en los niveles más bajitos. Entonces, en esta fase, tanto mi prolactina va a estar más baja junto con las otras hormonas. En la medida que mis hormonas van aumentando durante el ciclo menstrual hasta el día de la ovulación, donde tengo un pico de GnRH y a su vez de LH, también tengo un pico de prolactina. ¿Por qué pasa esto? Para que ocurra mi pico de LH y de GnRH, debo de tener un suficiente estímulo con estrógenos. Entonces también hay un pequeño pico de estrógenos y por lo tanto va a haber una elevación de prolactina. Yo les digo, tengan muy en consideración esto porque dependiendo qué quieran evaluar del ciclo menstrual, si ustedes quieren evaluar las hormonas en su estado más basal, lo que tienen que hacer es pedir una fase folicular temprana, porque si la piden fuera de eso, pues mi prolactina puede estar elevada simplemente por la fase. Entonces, conforme después de la ovulación, nuevamente los niveles hormonales empiezan a disminuir para nuevamente otro ciclo. Entonces, hay que tener consideración de esto. En el embarazo se ha visto que desde que se concibe el bebé hasta que se nace, la prolactina va aumentando gradualmente. Puede llegar a niveles tan altos como 200 nanogramos mililitros o más, motivo por el cual no se debe de medir la prolactina durante el embarazo. ¿Por qué? Porque estos niveles, si yo no sé que la paciente está embarazada, yo le diría, pues definitivamente tienes un tumor que produce prolactina, ¿no? Y no, la verdad es que es parte del embarazo normal. Ya les decía que este aumento de prolactina se da por una hiperplasia de las células lactotropas. ¿Qué pasa con la mamá una vez que nace el bebé o durante la lactancia? La prolactina se eleva durante la cuarta a sexta semana posparto, bueno, durante todo este tiempo hasta 3 a 5 veces más. A partir de ahí ya solo se eleva con la succión que hace el bebé. Por eso es importante, o sea, si le quieren dar todos los remedios habidos por haber a la paciente en lactancia, que agua, que pulque, que cerveza y todos los remedios que sí conozcan, o sea, aunque le den lo que le den, si no se pega al bebé, de verdad que no va a haber producción de leche. ¿Por qué? Porque aquí el Doctora, principal, ajá. una pregunta. ¿Tiene el mismo efecto los famosos tiraleche que el succionar del bebé o es como la necesaria estimulación del pezón No, para la producción? sí, sí tiene el efecto. Aquí lo importante es que tú estimules el pezón. De hecho, por ejemplo, durante la relación sexual, la estimulación que pueda haber del pezón puede ser suficiente para que haya una elevación de la prolactina. Entonces, en general, con que haya una adecuada estimulación del pezón, ya con eso es suficiente. Por eso les digo, aquí no denle los remedios caseros que ustedes quieran, pero si no hay una adecuada estimulación de ese pezón, pues definitivamente no hay una secreción de prolactina y por eso la lactancia pues no es tan exitosa como uno quisiera, ¿no? Entonces sí, sobre todo es la estimulación del pezón. Incluso, por ejemplo, algo chistoso, si ustedes llegan a tener un trauma torácico, lo suficientemente así severo como para haber estimulado mucho el pezón, puede ser hasta incluso una causa de elevación de prolactina. Entonces, sí, ahí sobre todo es la estimulación. No tanto la succión, sino la estimulación. Entonces, les decía que este pico de prolactina se va a dar más o menos a los 10 minutos después de la succión y va a disminuir hasta por 3 horas hasta la siguiente vez que coma el bebé, ¿no? Ya después, como de la cuarta, sexta semana aproximadamente hasta la 12ª, ya la prolactina va a empezar a disminuir gradualmente, tanto la basal como la estimulada, ya a los 3 a 6 meses ya disminuyen pues casi a niveles basales, ¿no? Y aquí también tiene que ver con que ya el bebé ya va a empezar a comer alimentos de otras cosas
y ya va a ser menos también esta estimulación. Entonces les digo, en general, cuando evaluamos prolactina, si está en embarazo no se mide por esto, si está en lactancia no se mide justamente por esto. Ahora, recordemos que la prolactina, pues lo más importante es el desarrollo de la mama y la lactancia, ¿no? Eso es lo más importante. Sin embargo, ya sabemos que la prolactina tiene muchas otras funciones, o sea, desde la regulación del ciclo del crecimiento del cabello, el comportamiento, sobre todo esto, en la relación de la mamá con el bebé, en el metabolismo de células beta, del tejido adiposo, del hueso. ¿Qué es lo que va a hacer la prolactina? En cierta forma, moviliza las reservas, por ejemplo, de calcio hacia la mama. ¿Para qué? Para formar leche. Va a movilizar también, de hecho, durante el embarazo se considera que es una hormona diabetogénica. ¿Por qué? Porque va a hacer muchos mecanismos para que haya como que más glucosa y esta glucosa sea parte de la leche que estoy formando. Ajá, entonces tiene muchos efectos más que solo el crecimiento y la lactancia, ¿no? Entonces son varios efectos, principalmente estos. Déjenme ver, ok. Bueno, no me metí en lo del receptor, pero es un receptor de tipo citosina y hasta ahí me voy a quedar. Ya no les voy a hablar ahorita de las vías de señalización, esas no me interesa mucho que se las aprendan. Ahora, algo que es importante y que sí quiero que tengan bien en consideración, cuando midamos la prolactina siempre hay que tener en consideración unas cosas. Depende del ensayo, podemos tener algunos problemas con la medición. Cuando yo mido con un IRMA, que es un ensayo inmunorradiométrico, puedo tener el efecto Hooke. ¿Alguien leyó qué es el efecto Hooke? De hecho, se los pregunté. Era de un ensayo inmunológico, ¿no? Donde los anticuerpos se saturaban con la prolactina y algo así, bueno, algo así leí, ¿no? Sí, de hecho, si ustedes ven la imagen de hasta la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo tantas prolactinas y estos ensayos inmunorradiométricos están basados en anticuerpos. Entonces, si yo tengo algunos, por ejemplo, aquí en la imagen se ven 3 anticuerpos, ¿no? Los azules. Entonces, yo tengo tantas prolactinas que solo 3 se van a poder unir a esos anticuerpos, pero las demás no se pueden unir al anticuerpo porque ya está saturado. Entonces, al final, el ensayo solo me va a reportar que existen 3 cuando en realidad ahí hay 10 prolactinas, ¿no? A eso se refiere. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer es pedirle al laboratorio que me haga una prueba de dilución. Esta prueba de dilución consiste en que literal se diluye con solución salina. ¿Para qué? Para que se despeguen todas estas moléculas y así el ensayo sea capaz de detectarme esto. Ajá. Esto habitualmente no pasa con el quimioluminométrico, que son ensayos más actuales, pero bueno, siempre hay que descartar esa posibilidad. Ahora, tengo que también considerar a que puede haber artefactos en la medición, como cuál, la macroprolactina. Les decía que la macroprolactina son moléculas de prolactina unidas a algunos anticuerpos, IgA o IgG principalmente, ¿no? Entonces, estos anticuerpos lo que hacen es, bueno, nos da la apariencia de que es una molécula muy, muy grande. Entonces ahí el ensayo va a detectar esa molécula como si fueran varias. Entonces nos va a decir que hay 1000 cuando en realidad tengo así nada más una, ¿no? Por decirles algo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es una precipitación en polietilenglicol. ¿Para qué? Para que se peguen realmente las prolactinas, las de 23 kilodaltons, y estas macroprolactinas queden como fuera del ensayo. Entonces ahí hay que diferenciar esas dos cosas. Algo que, por ejemplo, me puede llegar a hacer pensar que estoy ante un efecto Hooke o que es una macroprolactina, es que, por ejemplo, el efecto Hooke, como me va a reportar menos prolactinas, pero puede que mi paciente esté muy sintomático, entonces a mí se me va a hacer raro que teniendo niveles tan bajitos de prolactina, el paciente tenga muchos síntomas, como que eso no es normal. O por otro lado, la macroprolactina
casi no es funcional. Sí llega a ser funcional, pero es raro. Entonces, es muy raro que el ensayo me reporte que tengo 10,000 de prolactina, pero yo estoy completamente asintomática. Entonces, eso me puede ayudar un poquito. Ahora, estos son como las generalidades de la prolactina. Ya hablando de la hiperprolactinemia, ¿alguien me puede ayudar a leer ese caso, por favor? Eh, Paciente femenina de 38 años, niega enfermedades crónicas diagnosticadas previamente, tener miomas uterinos, refiere tomar uso de Herbalife, toma asa en caso de cefalea, alergias, tabaquismo y consumo de alcohol negados, antecedentes ginecobstétricos, menarca de 14 años, ciclos cada 26 a 32 días, duración de 8 días, cero gestas y refiere a buscado embarazo. Ok, ¿algo que les llame la atención de ese caso? Los miomas uterinos y el uso de Herbalife. Ok, ¿por qué te interesan los miomas para ella? Por la producción de estrógenos. ¿Los miomas producen estrógenos? ¿Dónde se producen los estrógenos, doctor? A ver, espera. Digo, sería un caso interesante, ¿no? Pero miomas productores de estrógenos sería interesante, pero pues no existe, creo. Entonces sería lo del uso de Herbalife, ¿no? Porque habría daño hepático. Ok, bueno, sí pudiera ser. ¿Qué más les llama la atención de esta paciente? que busca ¿Qué dice? embarazo. Ok, eso es importante, ¿no? Porque ha estado buscando embarazo, no sabemos por cuánto, pero tiene un factor anatómico que es el mioma uterino. Ahí sí me interesan los miomas, ¿no? Que a lo mejor son la causa por la cual no se ha embarazado. Ahora, bueno, sí, el Herbalife está asociado a daño hepático, pero también no sabemos de repente si el Herbalife pudiera traer alguna sustancia rara que pudiera estimularme la secreción de prolactina, ¿no? Entonces, dentro de los antecedentes, cuando yo investigue en un paciente con hiperprolactinemia, tengo que enfocar un poquito mi interrogatorio hacia buscar qué factores tiene mi paciente que me puedan estar elevando esta prolactina, ¿no? O qué dentro de su cuadro clínico me orienta a que pueda haber signos y síntomas sugestivos de una hiperprolactinemia. Entonces, aquí el embarazo puede ser por esta causa uterina, o sea, que es una causa anatómica, o puede ser por alguna causa hormonal, que en este momento no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario del caso que presentamos? ¿O algo más que les haya llamado la atención? Podríamos preguntar la frecuencia de los medicamentos. Es ácido salicílico, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahí decía que en caso de cefalea, o sea, ya no interrogamos si le da diario, si le da cada tercer día, una vez al mes, ahí ya no lo sabemos, ¿no? Pero sí, o sea, también sería importante de los fármacos que toma, sobre todo los que no toma de manera crónica, qué tan frecuente los llega a tomar, ¿no? Sobre todo si pudiera ser un fármaco que a lo mejor te está alterando la secreción de prolactina. ¿Algo más? ¿Nada? Sería la menarca. Pues ahí está, 14 años, dice que ciclos cada 26 a 32 días, duración 8 días. ¿Eso es normal o es anormal? La duración es anormal, ¿no? Un poco larga, ¿no? Y la menarca igual está un poquito atrasada, ¿no? ¿Cuándo vas a considerar pubertad retrasada? Bueno, es que yo recordaba que la menarca era como entre los 11, 12 años. Bueno, aquí habría que definir entonces cuándo consideras una pubertad retrasada para ver si eso que te reporta la paciente es normal o no. ¿Ustedes ya vieron pubertad? No, ¿verdad? Porque no han visto pedia. No tenemos. Bueno, los voy a perdonar porque creo que no han visto pedia, pero bueno.
Cada cosa que ustedes comenten me la tienen que justificar, eso sí es un hecho. Entonces, quiero que participen, pero sí piensen por qué con base en lo que leyeron, ¿sale? Y ya lo vamos aclarando. Entonces, bueno, vamos a continuar. De este mismo caso, ¿quieren seguir leyendo? Refiere se realizó estudios por protocolo de infertilidad, pero el interrogatorio dirigido menciona que desde los 19 años ha tenido galactorrea bilateral. Además, tiene cefalea de predominio frontal. Se irradia de manera lateral, de tipo punzante. A veces se irradia región retroorbitaria. Puede ser constante durante varios días o a veces tiene periodos sin dolor. No tiene otros síntomas. Ahora ya con la siguiente, esta parte, ¿qué más identifican en esta paciente? ¿O qué les llama la atención de esta paciente? La Pues galactorrea. la galactorrea. Galactorrea, y vean, por ejemplo, que lo de la infertilidad, bueno, no dice específicamente cuándo, pero desde los 19 años, y esta era una paciente que ya tenía creo que 38 años, ¿no? Y vean que adicional tiene el dolor de cabeza. Ahí ya más o menos dice de qué características es ese dolor. Entonces, si les llega esta paciente a su consultorio, les dice, tengo infertilidad y tengo galactorrea, ¿qué van a pensar ustedes de primera instancia? Adenoma hipoficiario. Puede que sí, pero la hiperprolactinemia no te llamaría la atención antes de. Sí, claro. Entonces, aquí, primero siempre, en endocrino siempre somos como que muy paso a paso. Primero, cuadro clínico, ¿qué integro con mi cuadro clínico? Si ya tengo una sospecha, me voy siempre primero a lo bioquímico y por último ya me voy al estudio de imagen. Entonces, pues sí, puedo pensar en un adenoma hipofisario, ¿no? Pero aquí tengo que dirigir primero lo bioquímico para seguir con mis estudios de imagen, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues vamos a orientar primero hacia lo bioquímico. Entonces, bueno, ya dijeron que una sospecha, pues que sea una adenoma hipofisaria, ¿no? Ahora, ¿van a solicitar algún estudio en esta paciente? Pues podía ser la resonancia y pues también pruebas de PRL, ¿no? Para ver la concentración. Ok, les digo que vamos paso por paso. Aquí siempre es lo bioquímico. Entonces, lo primero sería corroborar si bioquímicamente la paciente tiene prolactina elevada, ¿no? Que es lo más común que te daría la galactorrea. Entonces, con esto, pues vamos a abordar lo que sería un prolactinoma. Entonces, los prolactinomas, obviamente, son adenomas hipofisarios que van a producir prolactina. Por el origen, pues sabemos que vienen de las células lactotropas, de la hipófisis, y en general van a representar el 40% de todos los adenomas hipofisarios, más o menos. En algunas bibliografías todavía llegan a mencionar que son los principales tumores en toda la hipófisis, pero en algunos otros dicen que son los de segundo lugar, que primero van los no funcionales. Lo que sí es que de todos los tumores funcionales de la hipófisis, estos sí son los principales. Al decir funcionales me refiero a los que producen hormona de crecimiento, los que producen ACTH, los que producen GH, gonadotropo o la prolactina, ¿no? La incidencia es relativamente, pues, más o menos alta, o sea, no son tumores tan raros. Tenemos una incidencia de 30 casos por cada 100,000 habitantes año. Y lo que se ha visto es que de estos, bueno, más bien se ha visto que en autopsias que hacen, hasta se han encontrado 11% que llegan a tener adenomas, y de estos adenomas que se encuentran en las autopsias, hasta el 46% son prolactinomas. Entonces, probablemente esta incidencia sea más alta, pero no se están detectando. ¿Qué afecta más? Pues siempre va a afectar más a las mujeres. O sea, se ha visto que hay 20 mujeres afectadas por cada hombre afectado. Entonces, ¿qué es una ventaja de estos tumores? Que la mayoría de estos son pequeños, van a estar bien localizados dentro de la silla turca, y si es que llegan a crecer, van a ser de un lento crecimiento. Cuando llegamos a ver tumores más grandes, ¿cuál es la característica? Que habitualmente ocurren en hombres y son hombres jóvenes. Ajá.
Ya para ver prolactinomas gigantes, o sea, aquellos que miden más de 4 centímetros, la verdad es que es muy raro, pero cuando los encontramos, pues la mayoría de estos ya están invadiendo varias estructuras. Más del 99% de estos tumores son tumores benignos, al igual que en general casi todos los tumores de la hipófisis. La mayoría van a estar bien delimitados y no van a tener evidencia de invasión. Sin embargo, sobre todo si fuera un macro, la mitad de estos ya van a estar invadiendo estructuras locales al momento en que se diagnostica. Entonces, características, esto, ¿no? Que son lento crecimiento. Podemos tener tumores esporádicos, o sea que no tienen ninguna causa ni genética ni nada, pero también podemos tener tumores o, bueno, prolactinomas que pueden ir asociados a algunos síndromes. El 20% de estos se ha visto que son asociados a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es este síndrome, no sé si alguna vez lo han escuchado o lo han leído, se caracteriza porque hay un gen supresor de tumores que está mutado. Entonces, este gen, al no estar funcionando, no suprime la formación de estos tumores. Entonces, habitualmente forman tumores en glándulas endócrinas. En el MEN1 afecta a hipófisis, afecta al páncreas, puede haber varios tumores ahí pancreáticos y puede haber también afectación a glándulas paratiroides y hay otro síndrome que es MEN2, que es otra mutación. Podemos tener también prolactinomas asociados a, bueno, prolactinomas familiares donde hay una mutación específica de un gen que produce estos prolactinomas en varios individuos de una sola familia, ¿no? Y hay otros asociados a otros síndromes más raros, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de estos tumores? Pues en sí el cuadro clínico va a ser tanto por la secreción de la prolactina, que en estos casos la mayoría de las mujeres pueden llegar a presentarse con oligoamenorrea o incluso hay pacientes que ya llegan en amenorrea, o sea, esta amenorrea puede ser de meses o incluso hay pacientes que literal te llegan por amenorrea de 5 años, ¿no? Y llegan porque ya quieren embarazarse, pero como llevan 5 años sin menstruar, pues ahora sí ya quieren